Hola, hola, buenos días. Este es un espacio que es parte de este espacio que lo hemos llamado en lengua viva FEPALOY, que es un modo como acercarnos un poquito a la experiencia que significa estar dentro de FEPAL como miembro, pero además trabajando en la en el área, en las áreas directivas, ¿no? Estamos cerrando este ciclo de entrevistas a personas que son parte de las comisiones de trabajo, de las directorías y coordinándolas, ¿no? Entonces, hoy estamos efectivamente con Diana Sack. Ella es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, de ABDEVA. Dirige el área de comunicación, perdón, de comunidad y cultura. eh, y bueno, tiene una amplia experiencia en, en estas venas que conectan el psicoanálisis con la comunidad para que Ujú. siga vivo, ¿no? Em, y esta experiencia la ha llevado finalmente bueno, no en este momento, más bien a dirigir este grupo que está trabajando ahorita. Entonces vamos a sostener esta conversación juntas. Y ella desde Buenos Aires y yo aquí desde Lima. Soy Alicia Ángeles, que soy parte del equipo de comunicación de FEPAL. ¿Mm? Bueno, Ujú. Diana, quisiera comenzar preguntándote cómo así te involucraste en temas que tienen que ver con la comunidad y la cultura, en tu quehacer dentro del psicoanálisis. ¿Cómo así llegó a ti? Te diría que esto es un interés que en mí personalmente viene desde de toda la vida, ¿no? Ujú, Porque ya de adolescente me interesaba colaborar, digamos, voluntariamente con grupos que trabajaban con jóvenes, con niños, con adolescentes, y mucho en contacto con la salud, porque incluso desde muy joven empecé a trabajar eh, con grupos de niños ajá, mientras sus mamás estaban reunidas con psiquiatras y psicólogos para trabajar sobre temas de la crianza. ok. Y esto antes de tú acercarte Antes ¿no? de ser Ajá, bachiller, antes de ya, terminar el colegio chiquilla. secundario. Pero bueno, eh, además, digamos que muchos años después, ya siendo psicoanalista, me encontré con un grupo que pensaba junto conmigo que los psicoanalistas teníamos mucho que aportar y tenemos mucho que Ujú, aportar al trabajo de muchos otros profesionales que trabajan con personas. ujú, En mi caso, comenzó trabajando con educadores, mm, trabajando, teniendo acceso a las escuelas a través de mm, una colega que daba clase en el ujú, profesorado de formación docente, y ok. entonces la conocían y nos empezaron a conocer porque ella nos invitaba a Mm, dar clases con ella, a trabajar sobre casos que se encontraban en lo que hacían los docentes en su formación como prácticas. ujú, Entonces, dentro de esas prácticas, esta colega incluía la temática relacionada con cómo se sentían durante la práctica. ok. Y de alguna manera esto nos fue llevando a trabajar con distintas escuelas, nos fueron conociendo, nos fueron llamando, nos involucramos con un tema que nos parece siempre candente, que es el de la violencia en la escuela, en sus Ujú, distintos formatos, ujú, digamos. Y con ello cada vez más en la comunidad. mm, Porque a través del trabajo en las escuelas también nos encontramos con qué cuestiones tienen que ver con la discriminación en las escuelas. ujú, Parte de la violencia tiene que ver con esto, con la interculturalidad, con niños que provienen de otras culturas, ujú, migrantes, por ejemplo. ujú, Eh, y esto fue llevando a distintas ramas en las que nos fuimos adentrando. En principio con algo que se llama investigación-acción, o sea, ujú, siempre hemos ujú, investigado a la par del trabajo que mm, hacemos y siempre lo hemos hecho con aquellos con los que trabajamos, con los grupos con los que trabajamos de la comunidad. ujú, No es algo no es un trabajo que centramos desde nosotros hacia ellos. Es un mm, trabajo de enriquecimiento mutuo el ujú, trabajo con la comunidad.
Mm, Yo creo que uno cuando se involucra, se implica en la comunidad, adquiere también una visión distinta de la propia clínica y mm, eso lo va trasladando de alguna manera a su trabajo, incluso en el consultorio. ujú, ujú, O sea, yo creo que el trabajo en la comunidad enriquece al psicoanálisis, a su vez es enriquecido, digamos, el trabajo de estos profesionales por muchas conceptualizaciones del psicoanálisis mm, y diría que claramente los psicoanalistas tenemos una comprensión acerca de lo que es el sufrimiento humano, de mm, cómo las personas se defienden de ese sufrimiento ujú, y maneras de, por lo menos, intentar procesarlo y tramitarlo. mm, Por ejemplo, diría que en educación una de las cosas que fue muy importante y sigue siéndolo es un proyecto en el que desde Abdeva, que fue donde yo comencé, nos involucramos con educadores de Italia, mm, psicólogos de Italia que mm, trabajan también en educación, ujú, en pro de cambiar un poco el paradigma relacionado con la educación. La educación tradicional siempre tenía como paradigma la represión de las emociones para poder trabajar en el aula. Y nosotros traemos como algo diferente que para promover el confort en los vínculos, las emociones tienen que ser reconocidas, mm, registradas, abordadas, porque ujú, dejarlas fuera termina provocando situaciones como ujú, violencia, por ejemplo, que no ujú, se sabe de dónde viene y en realidad viene de esto. No sé, como mm, ejemplo, ujú, cuando un educador, cuando un docente, un profesor habla sobre la teoría de la evolución de Darwin, no ujú, registra que también está haciendo hincapié en ciertas fantasías que pueden tener, por ejemplo, los adolescentes respecto de la muerte. Porque en realidad está hablando de eso, está hablando de la vida y de la muerte. ujú, Y suelen surgir situaciones que el docente no está preparado porque no las pensó. ujú, Bueno, esto respecto del área y del trabajo con docentes, pero que, como decía, también me llevó a involucrarme con el área de migraciones y con ujú, todo lo que tiene que ver con poblaciones vulnerables, vulnerabilizadas, invisibilizadas. ujú, Y diría que, digamos que esta directiva de ujú, FEPAL tiene como, yo creo, un lugar de resonancia importante en mí en relación a abordar estos temas. ok, Y digamos, me interesó formar parte y ujú, participar porque realmente los temas que propone abordar son los que me interesaron siempre, que ujú, es, y con el equipo en el que trabajo desde hace muchos años, en el que hay mucha gente involucrada, poder trabajar sobre esto, sobre las sí, interacciones que sostienen violencia, ujú, poder trabajar acerca de visibilizar a aquellos que no tienen voz mm, y ver cómo ayudarlos a reconocerse, ser reconocidos, ser pensados. ujú. Sabes que yo te escucho y creo que por momentos, ¿no? Me cuentas un poco tu propio camino, ¿no? Pero también me hablas de un grupo, de un equipo, ¿no? Del nosotros, cuando nosotros trabajamos, ¿no? Y se mezcla un poco tu propia trayectoria con la de un grupo. Me da la impresión que eh, no te refieres a tu trabajo ahora en FEPAL como un trabajo casi grupal, por no decir comunitario también. Has mencionado la experiencia de Italia, Argentina, con lazos tan especiales, ¿no? Mm, cuéntame un poquito esta parte Yo de equipo. creo que eso, ese es el punto. Yo creo que para trabajar en la comunidad, a diferencia de lo que ocurre en el Claro. consultorio, que es un Ujú, trabajo más del uno a uno, un poco más solitario para el analista, si se quiere,
el trabajo con la comunidad Mm, es un trabajo generalmente en equipo. mm, Y es en equipo porque también es importante mm, poder encontrar a través del resto del equipo el poder rescatarse de algunos fenómenos que se producen en el trabajo con la comunidad, como son algunas, diría, transferencias cruzadas que se producen, ujú, ¿no? La verdad es que se espera mucho mm, de quien va a trabajar en escuelas, en hospitales, y realmente es importante poder contar con el equipo como mm, soporte. Es así que empezó el agruparnos, diría, no solo, bueno, desde el equipo del que formo parte en Ateva, que ya empezamos trabajando en equipo, digamos, desde un inicio. ujú, Hace falta pensar juntos, crear juntos los dispositivos de trabajo en la ujú, comunidad, que no son iguales a los del trabajo en el consultorio. Si partimos, o sea, sí partimos de las mismas teorías psicoanalíticas, de una ujú, comprensión de los hechos ok, desde la teoría psicoanalítica, pero los dispositivos que tenemos que armar para poder trabajar en ujú, la comunidad son diferentes. ujú, Y así fue que nos agrupamos con el grupo Psicoanalistas en la Comunidad. mm, Esto empezó con cuando el doctor Marcelo Viñar, a Isabel Mancione y a mí, que somos parte de este grupo, digamos, Isabel es colega mía en Abdeva, pero también en FEPAL, en Psicoanalistas en ujú, la Comunidad. Marcelo Viña nos presentó a Teresa Rocha, que es de Río de Janeiro. ok, Esto fue ya en el Congreso de Psicoanálisis de FEPAL de San Pablo. ok, Y a partir de allí empezamos a presentar con distintos ujú, colegas en paneles, con distintos ujú, colegas de América Latina que trabajábamos en la comunidad. A través de estas presentaciones juntos y mesas redondas que ujú. fuimos armando en los distintos congresos, nos fuimos acrecentando en número, Y porque nos dimos conociendo. cuenta, claro, nos dimos cuenta la importancia que tenía esto de trabajar en grupo. Mm, En muchos lugares de América Latina estábamos trabajando desde las mismas, o sea, haciendo las mismas conceptualizaciones, llegando a sí, las mismas conclusiones. sí, es Y América Latina esto, también finalmente, ¿no? Con, exactamente, con sus mares y sus tormentas. muchas, y Ujú, que a veces en otras regiones no son comprendidas, ujú, ¿no es cierto? Porque mm, eh, sí, de claro. alguna manera nos hermana muchas de las cosas que históricamente atravesamos en América Latina, que a pesar de las diferencias en cada uno de los países, igual digamos que es más lo que nos junta que lo que nos separa, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, eh, me parece que fue importante poder compartir con otros colegas que trabajaban en otros dispositivos y en otras áreas de la comunidad. Muchos trabajaban en situaciones de catástrofes naturales, ujú, como, no sé, claro, cuando en México fue el digamos, terremoto, los ¿no? terremotos, o claro, Inundaciones, o mismo en Perú, digamos, ujú, eh, inundaciones, las huaicos, ujú, inundaciones, exactamente, los huaicos, eso no y aquí me... los llamamos así. Claro, claro, que formaron, por ejemplo, un grupo que recuerdo que era Psicólogos Contigo, Sí, desde sí. las asociaciones Ujú, psicoanalíticas. Entonces, todos estos grupos nos fuimos juntando un poco para ujú, intercambiar las ujú, experiencias, pero porque nos dábamos cuenta que al tener la misma raíz en el pensamiento psicoanalítico, estábamos haciendo conceptualizaciones muy parecidas. mm, Y por ejemplo, en Brasil había muchos grupos y en muchos lugares de América Latina que trabajaban en escuelas igual que nosotros, por ujú, ejemplo, o que trabajaban en hospitales igual que nosotros. Más allá de que hay otros que trabajan
en otras áreas como cárceles, por tribunales, supuesto. distintas áreas de Ujú. la comunidad. Juzgados. Exactamente. Ujú, Entonces, nos dimos cuenta que todos tratábamos de ver cómo hacer nuevas conceptualizaciones que enriquecieran el psicoanálisis, ujú. que lo revitalizaran incluso, porque Sí. para que dejara de ser un psicoanálisis que parece que es solo de élite y solo está restringido al consultorio. Hay muchas poblaciones que nunca van a hacer una consulta en consultorio, Ujú, pero que se ven muy favorecidas de acercarles el ujú, psicoanálisis y la comprensión que nosotros tenemos de los fenómenos ujú, humanos. ujú. Mm. Y un poco te diría que ese fue el origen del grupo Psicoanalistas en la Comunidad. Sabes, esta fluidez, digamos, de la conversación nuestra eh, me hace pensar en dos asuntos. Uno, que el tema de psicoanálisis en la comunidad era una de las preguntas que tenía en mente, ¿no? Habíamos conversado un poquitito eso, porque parece que decanta naturalmente en una especie ¿no? Estamos trabajando parecido en distintas partes de Latinoamérica, y Así es un es. trabajo con dispositivos específicos. Y de otro lado, me parece que a diferencia de las otras entrevistas que ha tenido este ciclo de Fepaloy, a diferencia de las otras, esta vez me ha parecido encontrar una, mm, o sea, científica, niños y adolescentes, tienen que hablar de temas específicos de estas áreas, pero si bien regional, pero la fluidez aquí de la fuerza de cada país trabajando, de la gente, de los psicoanalistas de cada país trabajando de modos distintos y parecidos a la vez, me llama la atención en este grupo que ahora podemos decir que PEPAL acoge, no sé si plantearlo así, que Sí, PEPAL le incluye, te brinda diría por ahora. plataformas, ¿no? Incluye, que Sí, se llama psicoanalistas en la comunidad. ¿Mm? sí. De todas maneras, y a mí me parece importante, ese grupo principalmente trabaja, o sea, se relaciona en relación a pensar sobre el trabajo en el territorio. Ujú, La directoría, por otro lado, también está proponiendo pensar acerca de ese trabajo, pero también pensar acerca del qué podemos aportar los psicoanalistas a la comprensión de otros fenómenos que circulan en nuestras comunidades. ok. Desde esta junta directiva, sobre todo, y con la dirección, digamos, de los lineamientos que le ha dado Bañas y eh, toda la directoría, eh, la convocatoria, cuando hablamos con Baña, tenía que ver con ocuparnos, junto con Alicia Briceño, que es mi suplente, digamos, o Ujú, sea, con quien trabajamos codo a codo, porque la verdad que algo que tiene esta junta directiva es que titulares y suplentes trabajamos juntos. ujú. Y la verdad que justamente de una manera muy confortable en la Aliviana también, directoría, seguro, mucho, ¿no? pero La carga además, de trabajo. sí, y también digamos que tiene que ver con esto de la propuesta democrática que hace También, por Baña, supuesto. Mm. ¿no? De pensar juntos, de no quedarse uno solo y encerrado en Ujú, su propio pensamiento. Y justamente ese es un tema que me parece importante porque la propuesta incluía, cuando Baña me convocó, trabajar sobre tres temas más importantes. Uno tiene que ver con el racismo, en el que incluimos, junto con Alicia, el clasismo, porque en muchas sí. áreas o en Muy, muchos países de América Latina, muy latinoamericano. mm, sí, no es tanto la discriminación que se nota respecto del racismo, que no en todos los países tenemos tanta población de otras razas que sea Ujú, tan notoria, porque sí tenemos, por ujú, ejemplo, en Argentina,
muchos afrodescendientes, pero de piel blanca, entonces no se nota que son Mm, mm, afrodescendientes, por ejemplo. mm. Eh, y sí hay mucha discriminación en cuanto a pobreza, en cuanto a clase, en cuanto a acceso a la Accesos. educación, Ujú, claro. Entonces, por eso nosotros incluimos el clasismo que tiene que ver con la colonialidad y decolonialidad, ¿no? ujú. Tan propia de Nuestra Latinoamérica, área. ¿no? Ujú, Tal cual. Ese era un tema. Otro tema tiene que ver con migraciones y el tercer tema con la diversidad de género y sexual. Entonces, mm, me parece que son tres temas que se reúnen, por lo menos desde cómo lo vimos Alicia y yo y lo transmitimos al equipo que forma parte de la directoría, que somos unas 12 personas ujú, con participación de analistas de de lo que pudimos incluir de América Latina, de distintos ujú, países. eh, lo trabajamos desde lo que tiene que ver con el prejuicio ujú. y decidimos hacer un ejercicio de investigación acerca de nuestros propios prejuicios. Ok, dentro de la comunidad psicoanalítica Para latinoamericana. llegar a ello, Ujú, decidimos hacer el mm, ejercicio en la directoría, ujú. de Ok, trabajar sobre nuestros o propios sea, aquello prejuicios. investigación, acción, activado al 100%. Exactamente, Ujú, investigación participativa en este ujú, caso, ¿no? Una investigación, un ejercicio de investigación, porque es un ejercicio de poder trabajar sobre nosotros para producir alguna encuesta, algunas preguntas, algunas actividades que logren movilizar un poco o diría interpelar a la comunidad psicoanalítica de América Latina ujú. acerca de sus propios prejuicios. Interesante. Porque no hay conciencia de que hay cosas que no se incluyen, por ejemplo, en los análisis didácticos. No se incluyen, quedan excluidas En las formaciones. automáticamente Mm. y O de alguna poblaciones, manera, perdona, solo iba a decir que poblaciones en las formaciones, ¿no? bueno, fue muy importante que a raíz del planteo y todo el trabajo que viene haciendo Baña y que se viene haciendo principalmente en Brasil, en este caso, con las becas que se han otorgado Ujú, a estudiantes, digamos, para estudiar psicoanálisis, a analistas en formación de raza negra en este caso, pero también con la idea, digamos, de que empiecen a tener acceso y empecemos a darnos cuenta que necesitamos que tengan acceso otras mm, poblaciones a mm, la formación psicoanalítica. Nos ujú. interesa porque eso también va a vivificar al psicoanálisis. Sí. Entonces, a raíz de eso nos dimos cuenta qué dificultades hay al interior de las sociedades para aceptar la diversidad. Ujú. Aunque nosotros supuestamente somos los reyes de Los reconocer la abanderados. represión, Ajá. Ok. o sea, se supone que nos analizamos, somos los que deberíamos pensar más introspectivamente, igual tenemos Mm, obstáculos. ujú, Y tal vez algo que por ahí nos hace diferentes es que tenemos una mayor permeabilidad a intentar pensar sobre esos obstáculos cuando alguien nos los muestra. ujú, ¿No es mm, cierto? Se supone que eso es parte del entrenamiento como analistas. Pero ujú, es verdad que en definitiva seguimos siendo personas y dentro de las personas y la diversidad de personas y personalidades que hay quienes están más, digamos, permeables a aceptar o a poder ver mm, estos obstáculos y estos prejuicios y ujú, quienes les cuesta más. mm. Pero es un, ¿no? interesante modo de actuar de la junta directiva, esta especie de vamos a trabajar al interior para mostrar algo que nos permita ver como junta directiva y luego como psicoanalista al resto de los psicoanalistas de FEPAL nos permita ver algo, ¿no? Es decir, no es que vamos a tomar el conocimiento por fuera
y reunirnos en un congreso para exponer ideas, sino que vamos a tratar de investigar por dentro de nuestras, ¿no? nuestras formas de ver la realidad y vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Y, creo que ¿no? Ya podremos alcanzar seguramente en los siguientes meses un poquito más sobre esa investigación y a ver qué hay por ahí muy interesante. Creo que como última pregunta o área, ¿no? que te quería plantear es la siguiente, hace no mucho, ¿no? O sea, el mes pasado hemos tenido la posibilidad generado por Comunidad y Cultura, hemos tenido este diálogo bien interesante entre psicoanálisis y derechos humanos. Creo que fue como el 15 de abril. En Sí, este sí. momento tenemos acceso a las 4 horas de conversación en 2 idiomas, ¿no es cierto? Y en los canales de YouTube de FEPAL, ¿no? En portugués y en español. Y Entonces, también en inglés. también en inglés. Entonces tenemos acceso en los 3 idiomas. Em, Creo que lo que te plantearía es que nos cuentes o nos brevísimamente qué se quedó de toda esta experiencia en ti, animando un poco a los que han llegado hasta aquí en la entrevista a que accedan a esos videos que están allí o a las partes que más les interesan, ¿no? Brevemente, ¿qué se ha quedado, Diana, en ti de esa experiencia? Bueno, fue muy importante cuando tomamos contacto con el grupo de psicoanalistas que nos representa como IPA en este caso, porque es un comité de la IPA, en la ONU, en Ujú, la Organización de las Naciones Unidas. La IPA se transformó en ONG hace muchos años para poder entrar a formar ok, parte de este comité. ujú, Y nos pareció importante desde, en realidad fue una ocurrencia conjunta con el grupo psicoanalistas en la comunidad, en la que trabajamos conjuntamente, eh, nos pareció importante acercar el trabajo que estaban haciendo esos psicoanalistas en relación a los derechos humanos, porque nosotros nos estábamos preguntando acerca del psicoanálisis y los derechos humanos. Y nos pareció importante establecer este diálogo desde esa perspectiva. O sea, invitamos a los psicoanalistas que nos representan ante la ONU y a psicoanalistas de muchas otras regiones para un intercambio que fue como un ping-pong, vamos a decir, ok, ujú, eh, para pensar en distintas temáticas. Una tuvo que ver con esto de cómo pensamos los psicoanalistas, los escenarios actuales y si hemos hecho algún aporte, y acerca de nuestros propios prejuicios, otra vez, precisamente. ¿no? Ujú, Y en la segunda parte del webinar nos preguntamos acerca de los derechos humanos y la formación psicoanalítica. ujú, Porque algo que claramente aparece es que en general se habla de los derechos humanos cuando estos han sido atropellados o avasallados de alguna manera. Es mm. difícil que alguien piense en los derechos Ujú. humanos mientras están vigentes y Gozando de donde, ellos, ¿no? claro, ¿No? tal Siendo parte cual, de la vida cotidiana. Ujú, pero lo son y lo debieran ser, ujú, mm, ¿no? Y entonces nos parece muy importante toda la participación que los psicoanalistas podamos tener a ese respecto, y que sobre todo tiene que ver con pensarnos, involucrarnos. mm. Creo que vamos a tener acceso tenemos de hecho ya acceso a esa discusión, esa conversación, ese ping-pong que nos propones, Sí. ¿no? Pero creo que mi impresión de estos minutos de conversación es que ¿no? has traído a un psicoanálisis latinoamericano que se ve interpelado, ¿no? Por la realidad, y con eso hace un diálogo para trabajar mejor, ¿no? Para nutrirse mejor. Incluso para, digamos, decirte algo que me parece muy importante, que en definitiva es a donde apuntamos, Mm, es a que el psicoanálisis también pueda tener alguna llegada a lo que son las políticas públicas que se ujú, desarrollan en relación a la comunidad. ujú, ujú, mm, Y desde ese punto de vista,
pensamos que eso vitaliza, revitaliza el psicoanálisis también, ¿cierto? Es importante que nos escuchen Mm. y es importante que escuchemos. Y que sepamos hablar también, para hablar al interior de cambios estructurales, ¿no? En fin. Ujú. Bueno, hasta aquí, Diana, no sé, hemos como recorrido ahí caminos, para mí ha sido un placer, te agradezco mucho el tiempo. Y Muchas gracias a ti, realmente me he sentido muy cómoda y me parece muy interesante todo lo que me preguntaste. muchas gracias y gracias a los que han llegado hasta acá cuando nos escuchen en la entrevista. Muchas gracias y hasta pronto.